Buenos días, estamos hoy aquí con la doctora Birgit Lam, directora regional para América Latina de la Fundación Naumann por la Libertad, una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Birgit, por aceptar nuestra entrevista y estar hoy con América Sin Muros. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto compartir nuestras inquietudes con otras organizaciones que comparten los mismos valores. Muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarles un poco si nos puede compartir cuál es la postura de la Fundación Naumann en torno al tema de la migración, qué ideas defienden. Bueno, mira, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política que se dedica al fomento de los derechos individuales y los derechos democráticos. Y con esta filosofía que nosotros queremos fomentar los derechos del individuo, obviamente también defendemos el derecho del individuo de salir de su país, pero creo que eso de ninguna manera es una postura conflictiva. La parte más conflictiva es no salir de tu país, sino es llegar a otro país y pedir un espacio para buscar una vida mejor. Y para nosotros eso es un derecho necesario, es también un derecho natural. La gente no sale de sus lugares por gusto, sino por necesidad, por buscar un proyecto mejor de vida. Y entonces para nosotros en general es algo que necesita protección, que necesita apoyo y también es beneficioso para ambos lados, ¿no? Porque los migrantes también brindan oportunidades, llegan con su afición, con su energía emprendedor, también con sus sueños para dar valor agregado a la sociedad y sus países de destino, pero obviamente también ponen un desafío a las comunidades que son sus anfitriones. Y pues en eso andamos, tenemos el tema en Europa, es un tema que hemos visto aquí en México ya desde hace muchos años y creo que no hay ningún camino real para realmente solucionar el tema, pero es un derecho humano. En ese sentido, ¿qué tipo de políticas públicas o leyes están tratando de impulsar desde la Fundación en torno al tema de la migración y cómo está actuando la Fundación en ese sentido? Pues primero, todos los seres humanos tenemos derechos humanos y para los migrantes, incluso los indocumentados, en nuestra percepción aplican todos los derechos que tenemos como individuos ya con nuestro nacimiento, ¿no? Y un migrante per se no es una persona ilegal, ¿no? Son las administraciones, son las reglas de sus países o de origen o de destino o de tránsito, como aquí en México, que les hacen ilegales, pero eso es más bien una regla administrativa que también causa mucho daño. Entonces, lo que sí creo hay que reconocer que ahí está un ser humano que tiene una necesidad, tiene derechos y merece nuestro respeto. Y en eso pienso yo, precisamente aquí en México, es el tema de la institucionalidad, es el tema de brindar justicia y también pues el trato digno a todos los seres humanos que se encuentran aquí en las tierras mexicanas y tratarlo con el mismo respeto. Y es lo que merecen los migrantes de América Central, igual que los mexicanos o cada turista que viene solo para pasar sus vacaciones aquí, ¿no? Todos somos de alguna manera entonces locales, o sea, solo temporales aquí en México, y solo por el hecho de ser seres humanos, creo que todos merecemos cierto respeto y un trato digno de parte de las autoridades y de hecho también de la sociedad, obviamente, porque las instituciones también son un espejo de la sociedad. Por supuesto. Precisamente un trato digno es lo que busca América Sin Muros con su labor y creo que es también un poco lo que trataron de recuperar este año con la campaña que emprendieron de Más puentes, menos muros. Cuéntanos un poco en qué consistió y qué resultados han encontrado de esta campaña.
Bueno, esta campaña realmente salió con esta campaña realmente de Donald Trump, de tener esta idea de construir un muro en la frontera con México. Y como somos alemanes, nosotros tenemos un trauma muy fuerte con el muro de Berlín. Entonces el muro y la caída del muro de Berlín para nosotros es un concepto muy fuerte de limitaciones, pero también de libertad en el tema de la caída del muro. Entonces, de esta idea salió la campaña Más puentes, menos muros, y fue primero una campaña de concientización sobre el tema de la migración. También invitamos a fotógrafos que aquí en México se habían dedicado a documentar el tema de la migración o acercarse también de una manera artística al tema para transmitir a los que no están afectados por el tema también la emoción de qué es lo que significa la migración en el tema de sufrimiento, en el tema de dejar atrás tu vida y todos los riesgos que van con eso. Y obviamente con esta concientización queremos estimular una discusión fuerte aquí en la sociedad mexicana que cambia un poco la perspectiva, porque de momento todos están muy enfocados de qué tal los mexicanos en Estados Unidos. Hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, muchos indocumentados, pero de hecho prácticamente, por lo menos estadísticamente, ya no hay migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los migrantes que pasan por México hacia la frontera norte son centroamericanos y estadísticamente 50%, la mitad de ellos se pierde transitando aquí por el territorio mexicano. Entonces, como aquí la población con todo el derecho pide derechos y respetos por sus compatriotas en Estados Unidos, creo que hay que aplicar, hicimos el mismo pedido a cómo se traten aquí los migrantes que pasan por México, que no son compatriotas, pero son centroamericanos. Y en eso sí hay un tema muy fuerte que requiere también la atención aquí de los mexicanos, de las autoridades, igual que de la sociedad. En este sentido, ¿cuáles son los principales peligros que encuentran los migrantes que tratan de atravesar el país para llegar a Estados Unidos? ¿Cuáles son con los que han trabajado para tratar de sensibilizar a la población sobre estos peligros? Bueno, yo creo que son los temas que todos los que vivimos aquí en México conocemos. Es el tema de la institucionalidad muy débil del país, porque cuando ya pasan aquí desde Guatemala hacia adelante, entonces ya los coyotes son muchas veces funcionarios públicos, servidores públicos del mismo Instituto de Migración, de la policía local, que les pide derecho de piso, que está colaborando con el crimen organizado, que se dedica entonces a, pues, por mucho dinero, llevarles hacia el norte. Están sujetos a muchos abusos y pues los que no pagan, los coyotes, son por ejemplo los que caen de la bestia, por ejemplo, cuando se suben, entonces no caen, sino es la gente que no ha pagado al coyote y pues con eso estamos con el tema de la corrupción, estamos con el tema de la débil institucionalidad, estamos con el tema de la vinculación de las autoridades, o no de las autoridades como instituciones, pero de agentes públicas con el crimen organizado. Y sufrimos de una burocracia que realmente criminaliza a los migrantes, porque si no fuera ilegal, pues cruzar, no hubiera negocio de crimen organizado y no habría necesidad de pagar mordida o derecho de piso a nadie. Entonces realmente son los temas básicos que vemos también en otros ámbitos de la vida mexicana, pero que afecta aún más a los más débiles.
y nosotros trabajamos mucho en esos temas del Estado de Derecho. Trabajamos en el tema de rendimiento de cuentas y también en temas de transparencia. Y eso lo que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, lo que trabajamos también con entidades estatales, son temas que también afectan obviamente a todos los migrantes. ¿Cree que desde la sociedad civil, tal vez desde las organizaciones, se podría hacer más por sensibilizar con temas sobre, por ejemplo, la desaparición forzada, que recientemente se acaba de aprobar la ley, pero afecta principalmente a los migrantes? Pues es un tema que afecta a todos los mexicanos. Creo que estamos bastante conscientes en cualquier momento. Si quieres visitar, no sé, tus abuelos que todavía viven en el campo y pasas por una carretera y con un coche que es atractivo, entonces de repente rápidamente te pueden secuestrar, quitar el coche y matarte y pues enterrarte, tumbarte en una fosa, ¿no? Entonces realmente el tema nos afecta a todos, pero los migrantes son la parte más débil, porque los migrantes de Centroamérica aquí no tienen a quien puedan pedir apoyo. No tienen familiares aquí, no tienen manera de acercarse a las autoridades porque son ilegales, entonces la parte más vulnerable, y pues el crimen organizado se aprovecha de ellos, ¿no? Saben perfectamente que entonces la gente no puede acercarse a las autoridades y por eso también piden derecho de piso y todo eso. Ahora con bueno, los anuncios de Donald Trump de construir el muro, el precio por un pasaje indocumentado ha doblado de $6,000 a $12,000. Entonces solo imagínate cuál es lo que te cuesta un boleto normal si quieres ir a Miami. Con Aeroméxico pagas como oferta un descuento especial $600, pero una persona que no tiene nada de Honduras o de El Salvador necesita pagar ahora $12,000 porque es el riesgo, es el peligro, es la gente que no tiene mucho y sus familias se endeudan en sus países de origen y toman un riesgo de 50% de perderse en el camino para llegar a Estados Unidos y pues con sus remesas después pues compensar las deudas que tiene su familia. Entonces realmente para mí es un sistema muy inhumano que afecta a todos. Entonces para mí realmente la medida sería por lo menos regular y legalizar y reconocer el hecho de la migración. La mayoría no quiere quedarse aquí en México. Entonces decimos buscar mecanismos de legalizar y organizar por lo menos un corredor para los migrantes. Creo que eso podría ayudar mucho a bajar estos costos y los riesgos de los migrantes que pasan por este país. Sobre todo tratar de hacer que México asumiera una responsabilidad en la seguridad de las personas que transitan por el territorio, ¿sería algo así? Creo que eso sí es un tema clave, es otra vez el tema de la institucionalidad, que o sea una persona con documentos, con visa o sin visa, tiene derecho a la vida, tiene derecho a su salud, y entonces todos los que estamos aquí pues podemos pedir y debemos exigir del gobierno mexicano que entonces sus instituciones protejan este derecho humano, y México ha firmado todas estas resoluciones de la ONU, de órganos multilaterales, entonces deben también cumplir con esta necesidad básica de todas las personas. Y para mí eso de la institucionalidad
es clave, pero es también un tema que necesita pedir la sociedad civil y por eso estamos en esta campaña de concientización que es más puentes, menos muros. Desde la Fundación Naumann, una fundación que defiende los derechos humanos, ¿cómo se ha seguido el discurso de odio que ha ido cada vez creciendo más desde Estados Unidos hacia los migrantes? Pues el tema de Donald Trump realmente creo que en todo el mundo fuera de Estados Unidos nos sorprendió bastante porque es un discurso que sí conocemos de muchos caudillos populistas aquí en América Latina, es un discurso bien conocido, no lo hubiéramos imaginado del país padrino de la inmigración, del sueño americano que realmente se hizo grande con la contribución de los migrantes de todo el mundo, pero al mismo tiempo creo que sí es más bien un discurso interno de Estados Unidos que se dirige a problemas y una fragmentación de la sociedad interna y usan a los migrantes y también los mexicanos como chivos expiatorios. Y pues Trump habla de los mexicanos como los migrantes indocumentados, pero de hecho tampoco es cierto. Hoy en día ya no son mexicanos, sino son centroamericanos que pasan a su país. De hecho, estadísticamente ya no hay migración. Hay más mexicanos que regresan por la situación económica en Estados Unidos hacia México que al revés. Entonces, el tema es chocante porque en la política también el discurso ya es un hecho que influye mucho en el ambiente, en el clima de discusión y lo vemos como muy confrontativo en la negociación del Telecán y de hecho incluso puedes vincular las dos cosas. El Telecán cuando entró en efecto bajó las tasas de migración de México hacia Estados Unidos. Si entonces otra vez quieren aumentar estas barreras, van a aumentar también la necesidad de migración, porque la gente ya no tiene esta oportunidad en su casa. Entonces, creo a largo plazo lo que es de momento por lo menos el discurso político en Estados Unidos es muy dañino, sobre todo para su propio país. Y claro, como es el poder más grande del mundo, afectan a sus vecinos y México sobre todo. Lo que yo veo como una amenaza más grande es que con este discurso motiva a una discusión a nivel público y salen adelante otra vez perjuicios y un lenguaje de odio que no hemos visto en los últimos años y motiva a mucha gente, lo vemos también en muchos acontecimientos en Estados Unidos y lo hemos visto durante la campaña electoral y después, que realmente pues pone de hecho en peligro a muchas personas que se ven extranjeras, ¿no? O ya tengan su green card o sean ciudadanos de Estados Unidos, pero da igual. Tienen un aspecto físico latino, ya se califican como inmigrantes, como amenaza, como descalificados y gente que ya no está querida en Estados Unidos, ¿no? Eso para mí es la amenaza, ¿no? Es como este discurso, este lenguaje realmente motiva una agresión en el discurso público y en la gente que realmente se siente tal vez menos privilegiado en su propio país y entonces dirigen su frustración a un grupo que sí sirve solo como chivo expiatorio, pero que no tiene nada que ver con la razón y las causas de sus problemas. Por supuesto. Birgit, una última pregunta. ¿Cómo podemos actuar desde las asociaciones civiles y también desde toda la sociedad para tratar de recuperar el sentido original de la idea de migración como un derecho universal? Pues creo que lo que realmente es el primer paso es la concientización, ¿no? Es subrayar también pues el fenómeno muy natural de la migración. Todos somos migrantes de alguna manera.
Solo hablamos de migrantes cuando cruzan una frontera nacional, pero incluso dentro del país, aquí en la Ciudad de México prácticamente nadie es de la Ciudad de México. Entonces la gente migra de sus lugares de origen por exactamente las mismas causas, por tener más oportunidades en el mercado laboral, por conseguir una educación mejor, por varias razones, ¿no? Y entonces tenemos esta historia personal y tenemos que pedir también rendimiento de cuentas de las autoridades, ¿no? ¿Qué es su comportamiento frente a los migrantes, respeto a grupos vulnerables? Y al mismo tiempo, como dije, nadie voluntariamente sale de su lugar de origen. Entonces hay que ver también cuáles son las razones por las que migra la gente. Si es la falta de oportunidades, hay que ver cómo darles oportunidades en sus lugares de origen para mejorar la situación y bajar la necesidad de emigrar. Y para mucha gente es precisamente también el tema de violencia, es el tema de la corrupción. La gente todavía está echado, por ejemplo, de zonas en Durango, en el norte, por el crimen organizado. No se cuenta esta historia, no, pero están echados de sus lugares porque alguien más pues quiere usar sus lugares para, no sé, cultivar heroína o simplemente para poner allá su hacienda. Y entonces ahí están causas que hay que atender y creo que eso también necesitamos ver y creo que en los últimos años hemos visto que sí, la sociedad civil ha crecido y tiene un poder creciente, lo hemos visto con el impulso de la Ley 3 de 3, lo hemos visto ahora en la discusión sobre el fiscal general y la discusión sobre la Procuraduría, y vemos que realmente ahora si la sociedad civil colabora, busca alianzas estratégicas, sí puede incidir y puede hacer una diferencia, y creo que eso es lo que sí podemos hacer, primero con campañas de concientización y después también con propuestas de política pública. Yo incluso en mi país no he visto ninguna política pública exitosa que se implementa que no se haya desarrollado en un diálogo con la sociedad civil. Importantísimo. Pues muchísimas gracias, Birgit, por atender nuestra entrevista. Fue un placer conversar contigo. Bienvenida siempre a América Sin Muros.